Buenos días, buenos días. Buenos días, chicos. Buen día, Lisa, buen día. Buenos días, Rosa. Buen día, Licen. ¿Y dónde están los demás? ¿Estaban en clases? Sí, pero solo éramos 5 en psicología hace rato. Ah, sí. ¿Y eso por qué? Es como que creen que ya terminaron las clases, ¿no? Está preocupante este grupito. Veo que estoy mirando al futuro, que aquí van a terminar, van a llegar a octavo semestre un grupo bien pequeño, porque si iniciaron así, no creo que terminen todos. Vamos a esperar 2 minutos más. Bueno, están los cinco, cinco, igual que en psicología. Bueno, nos quedan 2 temas por avanzar, porque próximo viernes, viernes de la próxima semana, terminamos las clases para dar inicio a los exámenes finales. Pero los 2 temas que nos quedan muy interesantes, ¿cuál de los dos más interesantes por el nivel de complicación que tienen ellos? En la clase de hoy vamos a estar hablando sobre los aspectos éticos en los cuidados paliativos a los enfermos terminales. Pero tenemos una tarea por ahí pendiente, ¿verdad?
Vamos a revisar la tarea. Entonces vamos, por favor, activen esas cámaras y vamos primeramente a hacer un pequeño debate de la tarea. A ver, Gerson, Rosa, Diego, José Carlos, Vania, Carla, vamos, activando esas cámaras. Dicen, justamente de anoche tumbé mi celular y pues toda la cámara de adelante. Bueno, vamos, los demás activando esas cámaras, vamos. Vamos a revisar la tarea. Hola, Diego. Hola, hola, Listen. Tan lindos que se ven a través de las cámaras y nunca quieren poner sus cámaras para verle las caras. Vamos, 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 Gerson, Vania, Rodrigo. Vamos activando cámaras, por lo menos para revisar la tarea. Después los autorizo que quiten las cámaras. Bien. Gerson. A ver, vamos a revisar la tarea. Teníamos pendiente investigar sobre el estrés moral en los profesionales de la salud, ¿verdad? A ver, ¿quién me puede decir a qué se refiere el estrés moral? Listen se produce cuando los profesionales de la salud conocen las acciones éticamente correctas que deben tomarse en diversos casos, pero se sienten incapaces de realizar dichas acciones. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué sucederá esta incapacidad? A ver, vamos, Carla. ¿Por qué sucede? Ujú. ¿Por qué es causado el estrés moral? ¿Qué es lo que sucede con esa capacidad de realizar estas acciones? A ver, vamos a comentar. El mismo nombre lo dice, el estrés del trabajo, el cansancio en los profesionales. Bien, cuando los profesionales de la salud, a pesar de estar cansados, tenemos el deber de prestar atención médica. Hay un accidente. Los accidentes, como ya lo dicen, ocurren sin premeditar, ¿verdad? No están planificados. No estamos de turno, estamos cansados o estamos paseando o como sea, pero estamos prestos a colaborar con nuestros servicios. ¿Cuándo sucede esa incapacidad que genera el estrés moral? A ver, vamos. Vamos, comenten lo que investigaron, porque la clase de hoy está bien amplia el tema. A ver, vamos. Eso es lo primero, esto que leyó Rosa es lo primero que sale en Google. Vamos, ¿qué más investigaron? Gerson. Yo creo, Listen, que un ejemplo podría Ujú. ser que cuando surgió todo esto del COVID, ¿no? Yo creo que el personal de salud está, yo creo, preocupado y estresado, ¿no? Por la situación que se vivió. Algo así podría ser. Preocupado por qué. O sea, por la nueva enfermedad esta que surgió, ¿no? El COVID. Ah, por la nueva enfermedad, pero ¿cuál sería la incapacidad que nos genera el estrés? La falta de instrumento, dicen. Ujú, bien.
Y además de El la falta horario, de instrumentos, si continuamos con el ejemplo de Diego, perdón, Rodrigo, si continuamos con el ejemplo de Diego, el COVID fue una enfermedad que llegó y no conocíamos nada sobre ella, ¿verdad? No conocíamos su etiología ni su tratamiento. Entonces, esto pudo generar algún tipo de estrés por la incapacidad ante el tratamiento de aquellas personas que se contagiaban, ¿verdad? Al inicio no sabíamos cómo tratarla y cientos, miles de personas fallecieron por las complicaciones ante el virus. A ver, vamos, continuamos con el ejemplo. El oxígeno también era un instrumento que casi no había y estaba elevadísimo el precio. Bien, la escasez de recursos, ¿verdad? Esto contribuyó también. ¿Qué más? Yo creo, Lisa, que igual se estresaban buscando la cura, andar todo el tiempo metido 24/7 y eso había un cansancio tanto físico como mental. Muy bien. Había presencia de cansancio físico y mental, ¿verdad? La preocupación, los científicos, los médicos indagando e investigando sobre la cura de esta enfermedad que llegó de repente, ¿verdad? Bueno, entonces, más allá del estrés moral, hay un concepto que no es muy frecuente, pero debemos dominarlo porque a pesar de no ser frecuente, suele ocurrir y es el burnout. ¿Han escuchado? El no, burnout ocurre cuando un profesional, no precisamente, pero en este caso estamos hablando de los profesionales de la salud, es cuando decimos se quemó, ¿no? ¿Han escuchado la frase? Se quemó de tanto estudiar. Bueno, esa es la frase común. Se quemó, se volvió loco, se, a Mató ver, neuronas. murieron sus neuronas, ¿verdad? Ese es el síndrome del burnout y ocurre cuando hay un estrés prolongado, un estrés de trabajo por carga psíquica profesional. Bien, entonces este concepto hay que dominarlo. Burnout, les indico para que investiguen un poquito más sobre el mismo. Bien, bueno, como les comentaba, en la clase de hoy vamos a iniciar el estudio de un tema muy importante, es el penúltimo tema, y se refiere a los cuidados paliativos del enfermo terminal en el que ustedes forman parte de ese equipo multidisciplinario que presta los servicios a el enfermo y a la familia. Deseo que la clase, por favor, colaboren para hacerla más dinámica. Bien, tanto con sus criterios como con preguntas, porque es muy importante, es decisiva la participación del fisioterapeuta en los cuidados paliativos. Vamos a ver por qué. Bien. Bueno, dice que en relación a la enfermedad y la salud, proponemos partir de un modelo de atención biopsicosocial. Este modelo de atención biopsicosocial, que ya hemos hablado de él y hemos realizado las críticas de lo que acontece, bueno, puedo decir yo en Santa Cruz porque no he visitado otro departamento de Bolivia, y es el hecho de biologizar las enfermedades en las personas. Es decir, que los aspectos psicológicos eh, y sociales son un tanto evadidos en la atención primaria de salud. Y es importante ver al enfermo desde un enfoque o desde un modelo biopsicosocial, porque el entorno, es decir, lo que le rodea a la persona,
y el estado psicológico referente a sus emociones, sentimientos y comportamiento contribuyen a la complicación o a la aparición de enfermedades. Hay un comentario por ahí de un gran científico y dice que el 99% de las enfermedades tienen un origen psicológico. Entonces es el momento de dejar de biologizar las enfermedades que van apareciendo en las personas y que no necesariamente tienen relación em, con las enfermedades crónicas. Cuando me refiero a las enfermedades crónicas, estoy haciendo referencia en este caso al cáncer o a las neoplasias, que es su nombre científico. Bueno, este trata de un procedimiento integrador de entender los procesos de salud y de enfermedad basado en la intervención, en un trabajo interdisciplinar. ¿A qué me refiero interdisciplinar? En el que participan diferentes profesionales de la salud, como médicos especialistas, psicólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, y vamos incorporando según la necesidad de atención que tenga el paciente. Pero el fisioterapeuta siempre va a estar presente en los cuidados paliativos. En estos términos podemos entender que la enfermedad y la persona enferma van acompañados de una serie de circunstancias que son cambiantes, que las necesidades son variables, que dependen de la historia personal, familiar y social de cada individuo, y que de esta manera tendrá las habilidades para afrontar este proceso terapéutico que se avecina. Por supuesto, nadie está decidido a escuchar que se le ha diagnosticado una enfermedad como cáncer, mucho menos cuando ya se encuentra en un estadio terminal. En muchas ocasiones, que ya hemos hablado, se realizan campañas de las cuales la población boliviana, quizás la población cruceña, no eh, hace uso de los servicios gratuitos simplemente porque no conocen en qué consiste. Entonces, el trabajo de educación y promoción de salud es muy importante porque nos da la medida de prevenir estas enfermedades o atenderlas en los primeros estadios del curso de la enfermedad. Principalmente las mujeres, he visto varias veces que hay campañas, frecuentemente campañas para realizar el Papá Nicolau. Sin embargo, muchas mujeres cruceñas no conocen en qué consiste el Papá Nicolau, ni qué va a diagnosticar el Papá Nicolau. Sin embargo, comienzan a aparecer signos y síntomas de trastornos en su interior, y no le dan mucha importancia hasta que comienzan a aparecer los dolores fuertes y recurrentes, las fiebres recurrentes y otros signos y síntomas que ya sí tornan una alarma. Pero lamentablemente, cuando el individuo acude a los centros de salud, ya no hay mucho que hacer, porque la enfermedad se encuentra en un periodo terminal o una fase terminal. Bueno, la presencia de estas enfermedades terminales en uno de los componentes de la familia provoca una situación de crisis porque se desestabiliza la familia, ¿verdad? Comienzan a aparecer situaciones o necesidades, gastos que incluye una desestabilización económica. Hay una desestabilización también en los miembros de la familia debido a que ahora debemos tomar acuerdos en cómo nos vamos a
¿Cómo vamos a contribuir en la atención a ese miembro de la familia que se encuentra enfermo y que es necesario trabajar para cubrir los gastos? Entonces, es importante realizar una reunión familiar y establecer acuerdos en cómo lo vamos a hacer para ayudar a ese miembro de la familia que hoy nos necesita. Bueno, la interrelación de los comportamientos individuales provoca una situación y una reacción, incluso contrarreacción en el resto de los elementos familiares, con un resultado no siempre positivo, ¿verdad? La adaptación de la familia en esta nueva situación. Es lamentable, nadie quiere tenerlo, pero las condiciones, los estilos de vida que llevamos también influyen en aquellas enfermedades que debemos afrontar. Ante esta crisis que supone la enfermedad terminal, las familias presentan dificultades para flexibilizar sus costumbres y perpetúan patrones previos de funcionamiento que pueden ser ineficaces para adaptarse a la nueva situación. Es decir, el estilo de vida que yo llevaba anteriormente debo modificarlo y para ello debo ser consciente de que estoy haciendo un bien por mi familiar enfermo y por mi persona también. Estos patrones basados en la historia, en valores, en reglas familiares, pueden dificultar la comunicación intrafamiliar, la distribución de tareas o el conflicto de roles. ¿Por qué decimos el conflicto de roles? Bueno, porque no tenemos preestablecido quién se va a enfermar, ni cómo lo vamos a asumir. Entonces, debemos estar siempre tomando medidas por si sucede en alguna ocasión en nuestra familia este acontecimiento que nadie lo puede premeditar. Entonces, lo primero es no debemos vivir el día. Siempre debemos tener un ahorro para acudir a los primeros auxilios. Fíjense, les comento una experiencia que me sucedió ayer. Ayer en la tarde, venimos caminando en Avenida Cañoto hacia mi casa y un perro eh, que iba con su dueño, se impacta el perro con una moto eléctrica. En la moto eléctrica iban dos adultos mayores. Se desestabiliza el señor que iba conduciendo la moto eléctrica, sale de la avenida, sube a la acera e impacta con una puerta de hierro y le ocasiona una herida muy grande en la cabeza a la señora. Comienza a sangrar. Nosotros nos acercamos rápidamente. Allí estaba muy cerca un punto de la policía, ahí cerca de la ramada. Rápidamente llega un agente de la policía y el cúmulo de personas. Unos cuantos le decían al señor, pero busque el dueño del perro, vive ahí después de la venta, busca el dueño del perro y que asuma los gastos. Yo, por otra parte, la señora andaba con una chompita por encima de su blusa y me limité a tocar a la señora porque allí no había nadie y uno temeroso, pero le di las indicaciones al señor que le retirara la chompa, que le hiciera un torniquete con la chompa a la señora. Entonces le indiqué respirar, inhalar, exhalar, que no cerrara los ojos. Es decir, me sentí útil en ese momento, pero ¿qué sucede? Llegó la ambulancia, esto no estaba, nadie lo había planificado, ¿verdad? Entonces, aquí ocurrieron gastos, no supe más de la señora, pero ¿acaso estaba planificado el gasto? Así son los accidentes, no están planificados. Así son las enfermedades, no están planificadas. Entonces,
Lamentablemente, vemos cómo a través de las redes de difusión masiva, las personas piden ayuda, ayuda monetaria, ayuda económica para solventar una enfermedad. Cosa que si toda la familia se planificara su economía, tuviera un ahorro pensando en aquellas enfermedades que pueden acarrear con el paso de los años. ¿Qué ustedes creen de esto? A ver, quiero escucharlos porque ya me duele la garganta. Sí, sí, dicen que, o sea, la mayoría no tenemos un ahorro para alguna enfermedad. ¿Y ustedes qué hubieran hecho en su caso? No sé, Carlos, ¿qué hubieras hecho en esa situación en la que yo me vi ayer? José Carlos está ausente. Gerson, Gerson, Rodrigo. Por eso es que a mí me gusta que mantengan sus cámaras encendidas, para yo saber que no estoy Sí, hablando dicen, sola. yo aquí estoy. A ver, Rodrigo, coméntame, ¿qué harías en tu caso? Pues pondría en práctica la clase del doctor Dan, en primer A auxilio, ver, ¿qué hubieras en lo que hecho? me acuerdo. Además del No sé, torniquete, ¿qué hubieras hecho? hubiera llamado a una ambulancia o le hubiera dicho a alguien que llame una ambulancia si se requiere de una, ¿no? Entonces lo hice bien. Dependiendo. Sí, lo hizo muy bien. Por Mm. mí lo hizo muy bien. Dos ambulancias llegaron al mismo tiempo. Bien, más bien. Sí, porque rápidamente, imaginen, las personas se centraron allí, ¿no? En, mayormente porque eran dos adultos mayores, entonces no sabían qué hacer. Y la señora, un poco terca, la señora aún sangrando y con dolor en una pierna y quizás en la cadera, porque yo veía que se pasaba la mano y dándole indicaciones al señor, vamos a tal parte, porque en tal parte cobran 50 bolivianos, porque y aquella señora también pienso, ¿no? El factor nervio apareció rápidamente y aquella señora no paraba de hablar. Y me decía, señora, respire, respire profundo, inhale, exhale y no cierre los ojos, porque si se levanta se va a desmayar, le decía yo, porque ella quería levantarse y salir a buscar al señor, al dueño del perro. Imaginen. Entonces me califican de bien. Sí, Sí, dicen. así es. Dicen, Sí, le Es, dicen. es, es muy difícil eh, enfrentar estas situaciones, más cuando no sabes si te van a permitir, eh, ahora sí, si te van a permitir a la Ayudar. ayuda, ¿no? Ayudar, claro. Yo me acerqué lentamente porque no sabía cómo iba a ser aceptada mi ayuda, ¿verdad? Wow, ya nos quedan 10 minutos. Se nos cae la clase, 10 minutos de receso y volvemos a entrar, ¿bien? Muy bien, dicen. 10 minutos. Bueno, entonces, debería resaltarse en las intervenciones el impacto de la interrupción de la enfermedad terminal que produce en la ejecución de tareas inherentes a la etapa del ciclo vital en la que se encuentra la familia. ¿Estudiaron estos aspectos en psicología? El ciclo vital de la familia. Más o menos, dice. Pero ¿recuerdan algo? ¿Cuáles son las etapas del ciclo vital? ¿Alguien recuerda?
Las etapas del ciclo vital, dicen. ¿Cuáles son las etapas del ciclo vital? Sí, son 4 etapas. Nacer, crecer, reproducirse y morir. No, del ciclo vital de la familia. Ah, no. Etapas del ciclo vital de la familia. No. Creo que no Niñez, hemos llevado eso todavía, dicen. adolescencia, adultez. ¿Ya? ¿No estudiaron esto en psicología? Lisa, no nos acordamos, capaz. ¿Y cómo No, se van a acordar entonces pasado 8 semestres cuando ya comiencen a trabajar con sus pacientes? ¿Y usted no tiene fe de que vamos a salir en 8 semestres o que lo vamos a pasar? Claro que sí, si ustedes son el ejemplo de este grupo. ¿Y acaso ustedes no tienen fe? ¿Eh? Tenemos, Lisa. Ah, cuidado con eso. Bien, cuando se refiere a las etapas del ciclo vital de la familia, estamos hablando en la etapa de formación. ¿Cuál es la etapa de formación? la adolescencia. No, ciclo vital de la familia, de la Ah, familia. La etapa de formación es de la unión de los cónyuges, de ambos cónyuges, hasta el nacimiento del primer hijo. sí. Ujú. No es Después, lo de la vida de pareja, de ahí el matrimonio, crianza, ajá, eso hasta mismo. que llegan a la separación y son Mm, adultos. ¿Eso le es, dicen? eso mismo. Más 5. Ajá. Bueno, ya estamos recordando. Entonces, hay que tener en cuenta la etapa del ciclo vital en la que se encuentra la familia para nosotros brindarle asistencia, asistencia médica. ¿Por qué es importante? Porque en esta etapa la familia podemos conocer si se encuentran en un estado funcional o disfuncional que nos permita ayudar y contribuir con los profesionales de la salud y el equipo multidisciplinario en los cuidados al enfermo terminal. Especialmente relevante que los distintos componentes familiares comprendan una importancia para evitar que se produzca una invasión absoluta y paralizadora del funcionamiento familiar por la enfermedad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que las familias no están preparadas para tener un miembro de la misma enfermo. Imaginen cuando sucede con un enfermo terminal. Es decir, muchas personas, como le estaba diciendo anteriormente, no tienen conocimiento de su enfermedad y acuden al médico cuando ya no tiene solución. Mayormente las mujeres con sus trastornos menstruales o trastornos sexuales, trastornos endocrinos, a los que no se les da mucha importancia o por prejuicios y tabúes no consultan al médico. Entonces, cuando ya nos hemos decidido a ir porque el dolor es intenso o porque los síntomas ya no podemos con ellos, lamentablemente ya no hay solución y se le da a conocer, que ya lo estudiamos, se le da a conocer el diagnóstico al paciente y a los familiares. Entonces, cuando se da a conocer un diagnóstico de un cáncer terminal, lamentablemente lo único que nos queda es ofrecerle precisamente los cuidados paliativos, que es lo que estamos estudiando en la clase de hoy. Y que esto puede generar una crisis en la familia. Es preciso informar a la familia sobre la importancia del abordaje en el mundo interno del paciente, conocer sus miedos, sus preocupaciones y que no se puede realizar si hay aspectos que no pueden tratarse como el diagnóstico y el pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? Algo que nos avisa de lo que va a pasar. En salud.
tenemos primeramente el diagnóstico, ¿verdad? Hemos diagnosticado un cáncer en etapa terminal, pero necesitamos decirle a los familiares cuál es el pronóstico o evolución de la enfermedad. Si tenemos un pronóstico reservado o si podemos decirle a los familiares qué sucederá a corto plazo con ese paciente en este estadio terminal. Entonces, el pronóstico constituye esa visión que nosotros tenemos y que se crea a través de habilidades y por eso tenemos que entrenarnos. Entonces, no es posible que no nos acordemos de un contenido que estudiamos hace unos meses o quizás unos días, porque estos contenidos que ustedes aprenden en cada asignatura lo van a necesitar para toda la vida. Entonces, hay que estudiar para aprender. Esto se los he dicho siempre. Estudiar para aprender. Bien, no es para aprobar una materia. Bueno, la resistencia familiar puede flexibilizarse con las intervenciones. Intervenciones reiteradas que muestran el compromiso del profesional en el cuidado y el éxito en el control del sufrimiento físico. Cuando estamos hablando de enfermos terminales, estamos aproximándonos a la muerte, ¿verdad? La muerte que constituye el próximo tema, es decir, nuestro último tema en estos aspectos de, de esta asignatura. Entonces, si nosotros no somos capaces de brindarle a la familia y al enfermo el mejor cuidado para que el enfermo tenga una muerte digna, no seríamos buenos profesionales, ¿verdad? El propósito del movimiento paliativo es conseguir que los enfermos en fase terminal vivan lo mejor posible el tiempo que les queda, mediante un manejo adecuado del dolor y de otros síntomas, incluido el sufrimiento, y que tengan una buena muerte, es decir, una muerte digna. Vamos a hablar un poquito más de esto cuando nos incorporemos. Nos queda un minuto. Vamos a dejar de compartir y eh, nos integramos en 10 minutos para hacer un debate sobre cómo podemos darle una muerte digna a nuestros pacientes. Muy bien, Luisa. Elisa.